con la presidenta Dina Boluarte. Seguramente ustedes no lo saben, pero el día que Castillo dio este discurso y pretendía cerrar el Congreso, la señora Dina Boluarte tuvo que salir apresuradamente de su casa tras el golpe, el autogolpe que se había dispuesto, ante la posibilidad además de una orden de arresto contra ella por parte de quien entonces era presidente. Ella cogió su maleta, salió de su casa en Surquillo y bueno, rápidamente tuvo que salir y refugiarse en algún punto de la ciudad. Entre tanto, los congresistas esperaban de pronto el pronunciamiento de algunas instituciones durante casi media hora hasta que se convocó finalmente a este pleno donde se procedió a la vacancia del entonces presidente. En simultáneo, el pronunciamiento de las Fuerzas Armadas y de la Policía en respaldo a la democracia y al Estado de Derecho finalmente terminó por acabar con la sensación de preocupación en torno a la posibilidad de que este golpe se consumara. Hubo protestas, pero vamos a ver todo mucho mejor narrado en la siguiente nota y luego continuamos aquí en el programa. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. ¡Viva el Perú! Creyó que la iban a arrestar. Apenas escuchó el autogolpe de Castillo, la entonces vicepresidenta apretó el paso hacia su habitación. Cogió una maleta, la atiborró de toda la ropa que pudo, abandonó su casa en Surquillo y puso en marcha su camioneta sin rumbo ni destino. Deambuló por la capital atónita de un país en suspenso. En esos minutos a la deriva, en supuesto estado de excepción y sin aliados en el gabinete que declinó integrar, la futura presidenta del Perú estaba a 4 horas de pasar a la historia. Pero en esos instantes, a las 11:48 de la mañana del miércoles, creía que la iban a arrestar. Se le puso a buen recaudo por algunos minutos hasta ver exactamente qué iba a ocurrir. Y es lo que sé que pasó. En caliente, ¿la seguridad de Dina Boluarte corría peligro? Probablemente sí, si es que no estaba claro cuál era el momento. Creo que si hubiera habido un golpe de verdad, obviamente ella era un blanco. De ser arrestada y sacada del país, probablemente no. Acaban de pasar 10 minutos desde que Pedro Castillo disolvió el Congreso de la República y observamos los desmanes en los exteriores del Palacio Legislativo. En el Día de la Aviación Civil parecía que Castillo les hacía el avión. Mientras Elías Varas celebraba la disolución con un puño en alto, el resto de la Comisión de Fiscalización parecía desencajada de golpe. Entonces Moyano, apenas terminó de escuchar el mensaje presidencial, pasó a la acción sin ocultar la confianza de voltear el partido. Y empezó reforzando su portería. Sí, le puso candados a las puertas del Congreso. Estoy poniendo buen recaudo, por favor. Una disolución del Congreso hecho por ese señor Castillo, que se muere de miedo de lo que iba a pasar hoy día, simplemente es ilegal. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Y eso mismo le dijo al presidente William, que tenían que vacar a Castillo cuanto antes, que ya se había puesto la soga al cuello y bastaba con empujarlo desde el artículo 117 de la Constitución. Pero las Fuerzas Armadas no contestaban a sus llamados. Congresistas y asesores se pasaron 10, 15, 20 angustiosos minutos sin respuestas del Comando Conjunto. En ese lapso recibieron el respaldo del Ministerio Público, del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, hasta que, por fin, según fuentes congresales, el alma les volvió al cuerpo cuando al otro lado de la línea, desde el ejército, le dijeron al presidente William: tranquilo, mi general,
no lo vamos a permitir. En este momento nuestro presidente del Congreso está hablando con las Fuerzas Armadas, nosotros confiamos en las Fuerzas Armadas, en nuestra Policía Nacional, él está solo, no lo acompaña nadie y veamos hoy día cómo el Congreso de la República va a defender. En golpes anteriores había helicópteros y había tanques, no hay ni un soldado, ni un soldado. Ahora ya sabe todo el Perú entero quiénes son los golpistas. Congresista. Con el respaldo de las Fuerzas Armadas y policiales, la mesa directiva hizo el jaque mate en 2 movimientos. Primero, adelantó a la 1 de la tarde la sesión prevista para las 3. Se va a computar el quórum para dar inicio a la presente sesión, señor relator. Y luego, para ganar más tiempo, excluyó la presencia de la defensa legal de Castillo por tratarse de una vacancia directa. Bueno, se convirtió en un dictador, pues sí, un dictador que corresponde de todas maneras vacarlo porque ha violado la Constitución. Acaban de renunciar 4 ministros, incluso el abogado defensor Benji Espinosa ha renunciado también. ¿Qué quiere decir eso? Con eso se está demostrando que este gobierno usurpador no tiene respaldo ni siquiera de sus mejores aliados. En estos momentos, ¿dónde está Dina Boluarte? ¿La van a llamar acá al No Congreso? tengo idea, pero el Congreso la va a convocar porque ella tendría que juramentar el día de hoy. Dicen que fue una comunicación entre vicepresidentas, que Moyano llamó a Boluarte para avisarle de su potencial investidura y que Dina envió a uno de sus asesores al Congreso para coordinar y comunicarle en tiempo real cómo se desarrollaba el pleno. Esta mañana, el señor Pedro Castillo, en abierta y flagrante violación de la Constitución política, ante la grave situación generada por el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, por pretender disolver el Congreso e impedir su funcionamiento en forma inconstitucional, la mesa directiva propone se declare la vacancia por incapacidad moral. Con el objetivo de votar lo más pronto posible. Tienen uso de la palabra los congresistas que así lo consideren conveniente. Todas las fuerzas políticas, todas estuvieron de acuerdo en suprimir el debate. Castillo estaba por abandonar Palacio y le surgía llegar a los 87 votos, a los 2/3 del número legal de congresistas de una votación nominal que también pasará a la historia, pues reemplazaron el frío tablero electrónico por los votos cantados, la expresión viva de cada congresista, la literalidad de sus votos, su gracia y desgracia. Y porque se vaya ese corrupto, a favor. Y por el social liberalismo, sí. Valer Pinto, sí. Por una mayoría congresal golpista que nunca dejó trabajar al Ejecutivo, por su odio y su indiferencia con el pueblo peruano, no. Riva Chacara, no. Por respeto a la Constitución, no. Barra Meléndez, no. Ya fugó Castillo, ya fugó Castillo. En esos minutos decisivos, los congresistas que seguían en vivo el traslado de Castillo a la embajada mexicana trataron de acelerar la votación. Y por favor vayan a detener lo que ya se está fugando. No puede fugarse. Por la unión y el amor a todos los peruanos, por la autonomía de los poderes del Estado y por la lealtad de las Fuerzas Armadas, sí. Con el voto del representante chalaco Enrique Wong se selló la vacancia. El servicio parlamentario, que seguía el conteo, dio aviso a los altos mandos policiales que Pedro Castillo ya no era presidente del Perú, que podían proceder. Entonces se ejecutó la orden de detención desde Seguridad del Estado, poco antes de cerrar la histórica votación. Han votado a favor 101 congresistas. Votos en contra, 6. Abstenciones, 10. Se procederá al régimen de sucesión presidencial.
Producto del momento, el presidente William leyó 101 votos a favor, pero en realidad fueron 102 votos. En la versión transcrita de la sesión de vacancia se precisó que faltó contabilizar a un congresista conectado de manera remota. Detalle que pasó inadvertido entre tantos besos, abrazos, felicitaciones, risas y lágrimas congresales. ¿Cuándo se van ustedes? William imprimió su firma sobre el comunicado de destitución de Pedro Castillo y dio cuenta de la vacancia a la premier Betsy Chávez, quien para ese instante ya había saltado del barco. Es muy fácil hacerle barra a Castillo, a llegar al borde del precipicio y cuando Castillo da el último empujón ahí todos salen corriendo. Creo que digamos, el hecho de que no hayan deslindado antes dice muchísimo respecto a la convicción de estas personas. Sí, ¿por qué un voto tibio? Es mi posición, que no. ¿Hay una inocencia de Castillo? Las autoridades lo dirán. ¿Ponen las manos al fuego por Pedro Castillo? Yo creo que tenemos autoridades quienes están haciendo la investigación. Manifiestan pues que deberían ser desaforados, pero vamos a ver la forma de hacerlo también con tranquilidad. Acá no se trata de actuar con odio, sino de acuerdo a la ley. Portalatino, respecto a Betsy Chávez, ¿debería ser desaforada del Parlamento? ¿Por qué tiene que ser desaforada, señores? No veamos así, no haya odio, no, que no haya discriminación. Ya el país no quiere eso. En menos de una hora juramentará la señora Dina Boluarte y esperamos que su gobierno sea un gobierno de consenso. Pese a que el margen de tiempo era bajísimo, las altas autoridades autónomas desfilaron hasta el hemiciclo, incluidos los altos mandos militares en pleno, ovacionados también en el pleno. Siendo las 3 de la tarde con 16 minutos, hace su ingreso al Palacio Legislativo Dina Ercila Boluarte Segarra, natural de Chalhuanca, en Apurímac, 60 años, abogada de profesión, invitada hoy a juramentar como la primera presidenta del Perú. Los 4 titulares de la mesa directiva recibieron a Dina Boluarte para transmitirle que tenía todo el aval parlamentario. Tras agradecer el gesto, la exministra de Castillo y Williams ensayaron el acto protocolar, la estructura de la sesión de investidura e incluso la imposición de la banda. De acuerdo con la Constitución Política del Perú, desde este momento hasta el 26 de julio del 2026, que defenderé la soberanía nacional, la integridad física y moral de la República y la independencia de las instituciones democráticas. La banda de Boluarte también tiene una historia particular, pues casi le cayó del cielo. El Congreso no tenía bandas presidenciales en su bóveda, pero por una corazonada, un por si acaso, compraron la única banda disponible del mercado. Lo usual es que el presidente electo se la pruebe y la confeccionen a su medida, pero por la premura, Boluarte se calzó la única banda que había y parecía predestinada a ella. Era como si la banda la estuviera esperando. Ha sido un intento de golpe de Estado, una impronta promovida por el señor Pedro Castillo, que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle. Asumo el cargo de presidenta constitucional de la República, siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca, y mi primera invocación, como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad. Dicen que Boluarte preparó su discurso con meses de anticipación, que nunca la vieron tan feliz como cuando la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no alcanzó los votos para inhabilitarla el lunes.
Lo cierto es que en el histórico 7 de diciembre, en cuestión de 4 horas, la primera presidenta del Perú pasó de escabullirse de un eventual arresto a asumir el mayor desafío de su vida. ¡Que vive el Perú! ¡Muchas gracias! A esta hora de la noche nos acompaña aquí en los estudios